En este video vamos a presentar el código en CSS, PIC y la simulación en Proteus de lo que sería una incubadora. Entonces primero vamos a ver cómo funciona y después vamos al código. El funcionamiento general sería así, de esta forma. Este de aquí es un contador que cuenta los 60 minutos, o sea, sería de 1 hora. Y cuando el contador llega a los 30 minutos, entonces activa los motores, que los va a mover por 10 minutos y después vuelve a moverse a la otra hora. Por acá tenemos el LCD que muestra la temperatura y la humedad cuando están en temperatura y humedad adecuadas, y también muestra los estados si está muy caliente o muy frío. Este de acá es un LED que muestra cuando está muy frío, y este de acá se prende cuando está muy abrigado o muy caliente. Este LED es un LED que se prende cuando la humedad está muy baja, entonces para subir la humedad se echa un poco de agua caliente, entonces ese es el que indica, por eso está denominado como agua. Este de acá es un bombillo que lo que hace es subir la temperatura cuando la temperatura está muy baja. Este de acá es un ventilador y los de acá son los motores para mover los huevos. Esta incubadora está sensoreada por 2 sensores LM35 de temperatura y un sensor de humedad que hemos simulado con un potenciómetro. Entonces, como pueden ver aquí en este potenciómetro muestra que está en 46%, que está acá la humedad, y acá está en 30 que aquí muestra la temperatura promedio de los dos. Entonces la temperatura adecuada es los 37 y los 12 grados centígrados según lo consultado, y la humedad es de los 45 a los 60, la adecuada. Claro que esto también depende de los días en los que vayan y también depende del tipo de huevo. Entonces ahí, como está a temperatura normal, se podría decir, a temperatura adecuada y a humedad adecuada, entonces muestra la humedad. Si la humedad baja, entonces baja de 45, que es pues una humedad que ya no es adecuada. Entonces en la LCD muestra que la humedad está baja, entonces dice humedeciendo, y el LED que muestra que el agua se está echando hasta que la humedad suba. Y si la temperatura sube, ahí está, sube a 60, sale que la humedad está muy alta y ventilando, entonces con el ventilador pues sacamos un poco la humedad. Ahora, a humedad adecuada y temperaturas muy altas, que entonces sobrepasaría los 38, esto pasaría. Entonces en la LCD nos muestra que la temperatura está muy alta y también está ventilando. Además se prende el LED rojo que muestra que la temperatura está muy elevada. Si la temperatura baja, el LED se apaga y ya muestra la temperatura, y el ventilador también se apaga. Si la temperatura baja, una temperatura que ya no sería la adecuada, o sea menos de 12, entonces se va a prender el LED verde que indica que la temperatura está muy baja, y también en la LCD se puede ver que la temperatura está baja y dice calentando porque se prende el bombillo que da calor. Y si sube la temperatura ya se muestra lo que es el valor de la temperatura y de la humedad. Ahora, si la temperatura disminuye y la humedad también, entonces aquí podemos ver está en 50 y baja más de, ahí están 47, 46 y baja más de 45, entonces también se prende
el LED indicador de que se echa el agua para que la humedad suba. Dado el caso de que la temperatura suba, la temperatura está alta y ventilando, y si la humedad sube, entonces como cuando la humedad sube también se ventila, entonces igual solo sigue ventilando. Solo que si la humedad sigue alta y la temperatura ya disminuye, entonces en la LCD ya nos muestra que la humedad es la alta, igual se está ventilando hasta que la humedad baje. Entonces eso sería el funcionamiento prácticamente. Y aquí, como vemos, ya llegó a 3. Este serían los 30 minutos y los dos motores comienzan a rodar. Este de aquí pues sería el código. Lo de acá pues es el PIC, el cristal, los puertos. Acá sería el principal. Estas son las variables que usamos para temperatura. Estas son las dos temperaturas y esta sería la humedad. Entonces estos dos for son los que controlan el relojito de los 60 minutos, y si las decenas llega a los 30 minutos, entonces se prende. De aquí ya siguen estos que son los canales, los que lee. Estos dos son los de la temperatura. Aquí le puse comentado de la temperatura ideal de 37 a 12, y este sería la humedad. Y aquí, como pueden ver, la humedad se la multiplica por 100 y se la divide propiamente en 1023 para que dé el porcentaje. Yo la dividí sobre 1022 porque es un poco más exacta con los datos que arroja el potenciómetro, pero igual se lo puede hacer de las dos formas. Este sería el if. Yo lo que hice para controlar los dos y para que no esté dando problemas con la LCD, como toca controlar dos variables en una misma LCD, entonces lo que hice fue que primero definí los de temperatura, que serían si la temperatura TT es la temperatura promedio, si la temperatura promedio está más de 38, menos de 13, y si es menor o igual a 38 o si es mayor o igual a 13. Entonces en esta lo que hice fue, cuando es mayor de 13 la temperatura está alta, este es para limpiar y aparece que pues está ventilando. Aquí este tiempo es para que el ventilando yo lo quise hacer que sea como intermitente. Y aquí puse otro if, que es el de la humedad, que si la humedad está a menos de 45 pues aparezca humedeciendo en la LCD y se prenda lo que está en el pin C4. Aquí es lo mismo, solo que con dos if. Cuando es menor de 13, cuando la temperatura es menor de 13 y si la humedad es mayor de 60, pues va a aparecer en la LCD ventilando y temperatura baja. Ventilando y temperatura baja. Y si es menor de 45 va a aparecer humedeciendo. Y el último if, que es cuando la temperatura está entre 38 y 13, o sea que cuando nos aparece el valor de la temperatura en la LCD, entonces ahí sí puse todos los estados de la humedad, cuando está mayor a 60, cuando está entre 60 y 45 y cuando es menor a 45. Y este sería prácticamente todo el código de la incubadora. Gracias.